Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Me pueden escuchar? Bueno, antes que nada le quería comentar el tema de laboratorio. Yo quería programar para que vayan ahora en agosto, hacer como una segunda visita de laboratorio que explican los últimos prácticos, pero va a ser medio difícil porque justo estaba pedido el laboratorio para los viernes, así que no va a estar complicado. Así que lo vamos a dejar para septiembre, sería para el 3 y el 10 de septiembre. A ver si lo podemos hacer en 2 días, digamos. Después les voy a mandar las fechas y los horarios. Entonces, también toca el 20, creo que me dijo, el 20 que va a dar un parcial el ingeniero Uranga, ¿puede ser? ¿Que les haya dicho eso? Sí, el 20. Sí. Bueno, entonces el 27 estaríamos con el parcial 3 de teoría, que sería hasta lo que vemos hoy, creo. Y el 13 sería el recuperatorio del parcial 1 de la gente que no aprobó el parcial 1 de teoría. Y bueno, vamos a dejar para el 3 y 10 de septiembre el tema de las clases de laboratorio. Le voy a mandar el listado además. Bueno, a ver cuánta gente tenemos. Bueno, vamos a empezar ahora con el tema de exploración del subsuelo. Pantalla. Profe, le hago una consulta antes que arranque por Sí, atrás. sí. Nosotros para el 20 de agosto tenemos que entregar el informe de laboratorio, ese de permeabilidad para permeámetro en carga constante y variable. Sí. ¿Eso lo entregamos igual o esperamos hacerlo en el laboratorio? En laboratorio no vamos a hacer los ensayos porque no tenemos tiempo de hacer los ensayos, digamos. Podríamos dejarlo para entrega después de las visitas. Yo les puedo mandar de vuelta el cronograma y dejar las entregas para después de las visitas. Lo que sí, para el parcial se los voy a tomar, porque entrarían con estos temas del parcial, ahora a fines de agosto. No sé, como a ustedes les parezca. Bueno, Si ustedes quieren que dejemos la entrega de los prácticos de laboratorio, de los informes de laboratorio para después, lo dejamos para después de septiembre. Que no me parece mal. El tema que tengo el inconveniente con los parciales, no quiero que se acumulen todos los parciales después más cerca de fin de año porque ya se complica con las otras materias y demás. Eh, Profe, ¿y el laboratorio no lo podemos hacer otro día de la semana? Porque usted dijo que los viernes, no sé, o de mañana. y no sé, tienen otros horarios ustedes. Y de mañana no se puede. No se puede porque los profesores tienen sus otras ocupaciones, ¿no? Ah, entonces de tarde creo que tenemos toda la semana Por eso. cursando. Yo estaba pensando los viernes únicamente, para no entrar con el tema de que tienen que cursar otra materia y demás. Así que bueno, eh, entonces si a ustedes les parece, yo pongo la entrega de los prácticos del laboratorio para más adelante, pero eh, voy a tomar algunas preguntas en el parcial, voy a tomar de los prácticos. Siempre yo tomo algo de los prácticos porque es importante el tema de los laboratorios, digamos. Bueno, díganme ustedes si pueden ver ahí. sí, sí. Sí, sí. Bueno, este tema de exploración del subsuelo es un tema un poco descriptivo, pero es muy importante, digamos, en la materia porque si todo lo que nosotros veamos, digamos, de la teoría y demás, depende de los datos del suelo, digamos. Y si no tenemos datos del suelo, me digo que no tenemos nada, digamos. Entonces, cómo obtener los datos del subsuelo es muy importante y sobre todo la importancia de los estudios de suelo. Sin estudios de suelos, eh, medio que no podemos hacer nada nosotros porque serían suposiciones, digamos. Hay gente por ahí que pregunta, ¿cuánto puede ser la tensión admisible de este suelo? Le digo, no tengo la menor idea. Si no hace un estudio de suelo, pero más o menos, dígame, porque el cliente no quiere hacer estudio de suelo. No sé, el problema del cliente, digamos, si no quiere hacer estudio de suelo, este,
Un suelo normal, sí, pero si hay un relleno, yo qué sé si hay un relleno ahí, si ese suelo no es un suelo blando, ¿cómo te puedo decir yo una tensión de suelo sin saber que alguien fue y corroboró qué tipo de suelo hay ahí? Entonces, siempre hay que hacer estudios de suelo y ver porque se pueden no podemos encontrar con muchos problemas, digamos. Sobre todo acá en nuestra zona, por ahí los más preocupantes son suelos blandos que hay, sobre todo cercanía de los arroyos, algunas lagunas. Y rellenos, los rellenos también son muy preocupantes, digamos, porque los rellenos por ahí se hacen sin compactación y terminan siendo como el comportamiento parecido, no diría no a un suelo blando, pero sí a un suelo colapsable que vamos a ver más adelante, digamos. Por eso rellenos con presencia, cuando están secos más o menos se mantienen, con presencia de humedad son un desastre, ¿no? Bueno. Entonces, nosotros antes de construir cualquier obra de ingeniería, nosotros tenemos que tener un estudio de suelos, digamos, que nos dé las características del subsuelo para saber cómo fundar esa obra, ¿no es cierto? Saber su capacidad portante, las características que podemos, los problemas que podemos encontrar. Y muchas veces se hacen esos estudios para estudiar el suelo como material de construcción, digamos. Sobre todo para obras viales, saber la compactación, con qué es... a qué valores podemos llegar de compactación y demás, o tenemos que llegar, y también la capacidad portante con otros ensayos como son valor soporte relativo, que vamos a ver acá, se da en la materia de vía de comunicación 2. Entonces, dentro del estudio de suelo, bueno, algunos requisitos acá que se nombran que debe tener, incluir el estudio de suelo como las características del proyecto, las características del sitio, sobre todo desde el punto de vista geológico, geotécnico. También tiene que tenerse en cuenta, digamos, cuando uno hace el estudio de suelo, qué tipo de solución de fundación ya se tiene pensado o acordado con el arquitecto o el estructuralista, digamos. Si uno hace un estudio de suelo, por ahí para una fundación, pensando el estructuralista va a hacer fundación directa y después no da para fundación directa y el estudio de suelo queda corto, digamos, ese estudio de suelo no va a servir si necesitamos una fundación profunda, digamos. Entonces ya se tiene que ver un poco acordado qué tipo de fundación va a haber y demás, una vez que está el estudio del suelo, digamos. Y también se suelen poner dentro de las conclusiones algunas recomendaciones para el procedimiento constructivo, especialmente cuando hay suelos que tienen ciertas características como los suelos expansivos en nuestra zona, o suelos colapsables en otras zonas, o problemas de consolidación. O hay veces que hay, en el otro sentido, digamos, hay suelos muy resistentes, suelos cementados o roca, digamos. Entonces por ahí también se ponen algunas recomendaciones para tener en cuenta esas características, digamos, que tiene el subsuelo. Bueno, la cantidad y calidad de los trabajos de reconocimiento depende de varias cosas, como por ejemplo el tipo del terreno, sobre todo si el terreno es muy heterogéneo también, o sea, si si el suelo es homogéneo va a ser una cosa, si el suelo es heterogéneo va a ser otra, la cantidad de sondeo que necesitemos. Y al nivel del estudio que tenemos que realizar, si un estudio de factibilidad, un estudio previo para un anteproyecto o ya para un proyecto ejecutivo. También de la importancia de la obra, no va a ser lo mismo una obra de pequeñas dimensiones, como puede ser una vivienda, como una estructura más importante, como un edificio muy importante, o un puente o algo así. El tiempo disponible, bueno, eso se verá, digamos. Hay veces que se utilizan métodos más expeditivos porque hay poco tiempo, pero tienen que ser suficientemente seguros esos métodos para poder garantizar, digamos, que lo que se está recomendando sea de cierta seguridad, digamos, a las obras, ¿no? Dentro de las etapas, digamos, que tenemos del estudio geotécnico, tenemos por un lado una recopilación de antecedentes y reconocimiento geológico. Siempre es importante tener en cuenta, digamos, todos los antecedentes que nosotros se conozcan del lugar antes de empezar el estudio de suelo. Sobre todo eso es importante para programar la campaña de estudio de suelo. Entonces, por ejemplo, si yo sé que en un lugar va a haber roca o suelo cementado,
no voy a ir con equipos de perforación manual porque por ahí no voy a poder perforar esos estratos. Entonces necesito ya pensar que voy a tener que llevar maquinaria. Entonces todas esas cuestiones se pueden ver antes de ir al lugar. A veces hay que hacer muchos kilómetros para llegar al lugar y nos resulta que no tenemos las herramientas suficientes, tenemos que volver a buscar las herramientas, hacer otro viaje. Entonces por ahí esas cosas ya se van viendo con los antecedentes que tenemos de la zona. Una exploración preliminar, eso digamos que la mayoría de las veces no se hace, digamos, una exploración preliminar, pero sí hay algunas veces que puede llegar a darse que uno no quiere un estudio de suelo definitivo para hacer la obra, sino algo previo, como decir, quiero saber qué tipo de suelo me puedo encontrar en este lugar. A nosotros nos ha tocado por ahí alguna gente que ha dicho, voy a comprar un terreno para hacer un edificio, pero no lo quiero hacer ahora. O sea, gente que son emprendedores que se dedican a hacer edificios. Lo voy a hacer dentro de unos años, pero quiero saber si ese suelo donde está ese edificio es apto para una fundación tradicional. Por ejemplo, no me voy a encontrar con ningún problema. Entonces, no quiero hacer 4 o 5 sondeos para el edificio, sino que quiero que me hagan un sondeo y que me digan si no encuentran nada raro, si voy a tener, voy a tener problemas con ese predio. Entonces, se han hecho por ahí ese estudio preliminar y la persona ha comprado ese terreno pensando con un fin de inversión más adelante. No es el estudio definitivo que se necesita para hacer el proyecto de la obra. Y en obra más importante, como puede ser, qué sé yo, una represa, por ahí hay distintas etapas, como etapa de factibilidad, etapa de anteproyecto, proyecto, entonces también da lugar a estudios preliminares, por ejemplo, para la etapa de prefactibilidad, a ver si se pasa a otra instancia, digamos, de la ejecución de la obra y se invierta en un proyecto con los costos que tiene un proyecto ejecutivo de una obra muy grande. Entonces, por ahí se hacen algunos estudios preliminares de pocos sondeos para saber si también qué característica tiene el subsuelo y si no va a haber inconvenientes graves, digamos, para la ejecución de la obra. Y después lo que es más común es el estudio detallado, digamos, dentro de los estudios de suelo, un estudio detallado donde se obtienen muestras representativas, se hacen ensayos en el lugar, deberían obtenerse muestras no perturbadas, eso ya vamos a ver que no es tan fácil. Y ya se hacen las recomendaciones para la ejecución de la obra, se hacen recomendaciones sobre la capacidad de soporte del suelo, digamos, la tensión admisible que puede soportar la fundación, como algunas recomendaciones constructivas. Y por último tenemos lo que son exploraciones complementarias o exploraciones especiales. Por ahí muchas veces se encuentran algunas particularidades cuando se va al campo y se hace el estudio detallado, digamos, y necesitamos ir de nuevo para complementar algunos ensayos, para extraer muestras para ciertos ensayos, sobre todo por ahí si es muy común cuando encontramos suelos blandos, entonces ir después con otro tipo de sacamuestra para traer muestras inturbadas y hacer el ensayo de consolidación. Entonces hay que hacer esta exploración complementaria para obtener otros resultados. Bueno, no voy a repetir un poco la recopilación del antecedente y reconocimiento geológico, ya hablamos un poco. De la exploración preliminar también, que en algunas veces se suele hacer, pero es muy raro, digamos. Y sí, la exploración detallada ya es lo más usual en todos los estudios de suelo. Entonces se tratan de obtener muestras, sobre todo que sean inalteradas, pensando en diámetros mayores a 2 pulgadas de diámetro, generalmente mayores a 3 pulgadas de diámetro. Ya decimos que las muestras del suelo son inalteradas cuando se sacan con un sacamuestra. No es lo usual. Lo usual es sacar con sacamuestras que tienen 2 pulgadas de diámetro o menos. Entonces ahí ya tenemos ciertos inconvenientes. Sería necesario obtener muestras continuas, eso tampoco es tan así, ya lo vamos a comentar. Y determinar el nivel del agua siempre es importante, el nivel que se encuentra. Eso por ahí es un tema medio difícil cuando se
pide una historia de las variaciones de los niveles del agua. Entonces, en ese caso, un estudio de suelo puntual o hecho en una fecha determinada no nos va a dar eso. Entonces, hay que dejar algunas veces lo que se llaman freatímetros, que son tubos perforados con geotextil como si fuera un dren pero puesto vertical. Entonces, eso da lugar a ir periódicamente, cada tanto, ir a medir el nivel del agua y hacer un seguimiento de las variaciones del nivel del agua. Bueno, los métodos que se ocupan para realizar los estudios son métodos superficiales, como calicatas y zanjas, que se hacen cuando son estudios de poca profundidad, y ya cuando son estudios de profundidad importante, y estos métodos ya no son prácticos, digamos, se usan perforaciones con muestradores que sirven para obtener muestras, digamos, del subsuelo, ¿no? Bueno, las exploraciones especiales hablamos de algunos casos que hay que volver a hacer algunos ensayos, algunos perforaciones para sacar muestras indisturbadas y demás, y nos llevamos esos elementos, ¿no? Bueno, dentro de los métodos tenemos los métodos indirectos. Estos métodos son métodos donde nosotros vamos al campo más que nada para obtener muestras, y con esas muestras pues, las llevamos al laboratorio y las ensayamos en el laboratorio. Son indirectos porque en cierta medida estamos alterando las condiciones del subsuelo, estamos sacando esa muestra que estaba confinada a cierta profundidad o sometida a cierta presión del agua, y nosotros la estamos sacando y la estamos llevando al laboratorio y la ensayamos en otras condiciones. Entonces hay que tener un poco de cuidado cuando ensayamos en laboratorio, depende de la característica del ensayo que estamos realizando y cómo extrapolamos esos valores a lo que pasa en el lugar. Por ejemplo, por decir algo, si nosotros hacemos un ensayo de corte directo y el suelo, digamos, está sometido a una presión de poros, nosotros en el ensayo por corte directo no podemos hacer ensayos con presión de poros, entonces ya estamos alterando las condiciones en que se encuentra la muestra, digamos. Si hacemos ensayos triaxiales, por ahí nos aproximamos un poco más, digamos. Y después hay métodos directos donde hacemos ensayos en el campo. Entonces esos ensayos tratamos de medir las características que tiene el suelo directamente en el campo sin extraer la muestra, digamos, en el lugar donde se encuentra la muestra. Y entonces son otros tipos de ensayos que vamos a ver acá un poco. Entonces dijimos que si la profundidad de ejecución del estudio no es muy grande, se pueden hacer calicatas o pozos. Esto es generalmente para algunos proyectos donde la incidencia de la carga como incremento de presiones, digamos, del suelo en el subsuelo no llega a mucha profundidad. Es decir, para cargas superficiales que no son muy grandes. Por ejemplo, un caso típico son las obras viales. Entonces, las obras viales son muy usuales hacer estudios de suelo con calicatas. Entonces, se hacen calicatas cada tanto, eso permite también extraer muestras, digamos, para llevar al laboratorio, para hacer, por ejemplo, ensayo Proctor y demás. Por ahí se necesitan grandes volúmenes o pesos de ese material para hacer ese tipo de ensayo, y con un sacamuestra no podemos obtener ese volumen, entonces lo obtenemos con una calicata. A su vez que se hacen otros ensayos como valor soporte relativo en el laboratorio, y también cuando se hacen las calicatas se pueden medir las densidades en el lugar a distinta profundidad, por ejemplo con el cono de la arena. Otras veces puede ser útil hacer una calicata cuando la perforación a través de herramientas de perforación no es fácil en ese suelo, principalmente cuando tenemos materiales granulares de gran tamaño, como puede ser gravas gruesas o rodados. Entonces ya es muy difícil hacer perforaciones con ese tipo de material, digamos. Y muchas veces fracasan esas campañas de estudio del suelo. Entonces por ahí, si nosotros tenemos que llegar tenemos sus fundaciones que no son muy profundas, hablemos de 4 o 5 metros, como puede ser, es muy común eso en las líneas de alta tensión, donde hay torres que hay que fundar. Entonces,
en vez de ir con los equipos a cada torre de perforación, si sabemos que hay material granular, no es habla de nuestra zona, pero sí es muy común esto en otros lugares, como por ejemplo la Patagonia, ¿no? Entonces se va directamente con una retroexcavadora, se hace una calicata en el lugar, se extraen muestras de ese material a la profundidad que yo desee, y se va avanzando así. Es mucho más rápido que ir con una perforadora y no se puede avanzar y demás. Bueno, las calicatas, no es muy común esto. Se pueden extraer lo que se llaman las damas, que es una muestra de suelo de cierto tamaño, cavando alrededor de la dama y cavando por abajo y extraer esa muestra y llevarla al laboratorio, digamos. Entonces, de esta forma podemos obtener una muestra inalterada que después yo podría tallar para hacer un ensayo traxial, por ejemplo. Bueno, ya cuando tenemos que ir a más profundidad, tenemos que ir a los sondeos. Los sondeos tenemos distintos tipos de sondeos de acuerdo a su modo de ejecución. Entonces, los sondeos pueden ser a través de rotación. Estos son muy ocupados sobre todo cuando tenemos materiales duros como rocas o suelos duros. Entonces, equipos que van horadando, digamos, alrededor de la muestra y generalmente tienen sacamuestras dobles. Entonces, hay un sacamuestra que toma la muestra y otro que, o alrededor de ese hay una corona que va girando y va calando, digamos, alrededor de esa muestra. Después pueden ser por percusión. Entonces, a través de golpes se va hincando, digamos, un sacamuestro o equipos de perforación. Y también puede ser por presión, es decir, se ejerce presión, sobre todo cuando son suelos blandos, y se pueden hincar sacamuestras para obtener muestras inalteradas. Y después hay equipos que combinan tanto rotación como percusión, sobre todo en casos complejos como pueden ser rodados o gravas gruesas, digamos. Eso lo que hacen es triturar un poco, van triturando, digamos, esos materiales para poder pasarlos, y lo que se obtiene son lo que llaman detritos, o sea, fragmentos de ese material. Pero con esos fragmentos se puede analizar qué tipo de material es. Si tenemos suelo fino o no tenemos suelo fino, tenemos fragmentos de rodados, de grava y demás, se pueden ver. Bueno, la separación de los sondeos, bueno, es todo un tema la separación de los sondeos. Entonces, hay muchos criterios. Eso depende del tipo de ejecución que vamos a hacer, del tipo de obra. Acá hay algunos de los criterios. Acá tenemos otros criterios que están hablando de para ejecución de carretera entre 300 y 600 metros de longitud cada sondeo. Eso siempre que el material sea homogéneo, digamos. Si nosotros vemos un cambio de material a lo largo de la traza de un camino, vamos a tener que intercalar perforaciones intermedias para ver dónde está ese cambio de material. Para presas o diques, acá habla de 30 a 60 metros. Para edificios de varios pisos, 15 a 30 metros, porque esto puede ser mucho. Y para edificios industriales también 30 a 90 metros, también depende del tamaño del edificio, eso puede ser mucho. Hoy en día está fijado eso por lo que es el reglamento CIRSOC, nuevo reglamento CIRSOC que se aprobó en Argentina para estudios de suelos. Bueno, acá hay otro criterio que habla de hasta edificaciones de hasta 200 metros cuadrados, mínimo 2 sondeos, generalmente se suelen hacer 3. Y después se va incrementando el número de sondeos de acuerdo a la superficie, digamos, del edificio. Por ejemplo, entre 1.200 y 2.400 metros cuadrados serían la superficie del edificio dividido 400 más 3 sondeos como mínimo. Bueno, otro tema, aparte de la separación de los sondeos, sería la profundidad a las cuales hay que hacer. Entonces, acá ya entra el tema de las presiones ejercidas por la estructura sobre el subsuelo, digamos, hasta qué punto esas presiones tienen incidencia en las presiones que tiene el suelo, digamos. Eso va a depender un poco de las características de la obra y también del bulbo de presiones. Entonces, hay todo un tema de
que tiene que ver la teoría, digamos, de distribución de presiones en profundidad. Entonces, por ahí lo que se acepta es que el incremento de presiones que produce la estructura que vamos a fundar no sea mayor al 10% de la presión a la cual está sometida el suelo en esa profundidad. Por ejemplo, acá tenemos una zapata donde nosotros tenemos acá a la derecha el diagrama de incrementos de presiones que produce la zapata en profundidad. Entonces, ese incremento de presiones va disminuyendo con la profundidad. Pero por otro lado, la presión a la que está sometido el suelo en profundidad va aumentando porque va aumentando la profundidad acá en la que se encuentra y tenemos mayor estrato de suelo por encima, digamos. Cuando ese incremento llega acá, dice un 5%, por eso toma un 10%, llega un 10%, sería la profundidad mínima a la cual tenemos que llegar con el estudio de suelos. Bueno, entonces si nosotros tenemos, con ese criterio, si tenemos una fundación pequeña, digamos, y una fundación de mayor dimensiones, las dos con la misma tensión de fundación, el bulbo de presiones que produce esta fundación de mayores dimensiones va a ser mayor, digamos. Entonces, esa profundidad a la cual se produce el 10% de incremento de presión en el suelo por esta sobrecarga va a ser mayor, a pesar que tenemos en las dos la misma tensión de fundación, digamos. Por ahí un criterio usual es tomar 2 veces el ancho de la base, como para saber que estamos cubriendo, digamos, esa circunstancia, digamos. Entonces va a depender un poco del ancho de la base, digamos. Bueno, acá hay algunos criterios para tener en cuenta la profundidad de acuerdo al edificio, al número de plantas que tiene el edificio. Esto sería 2 metros más 0,30 por el número de plantas. Habría que ver, porque si nosotros tenemos, eso serían para cimentaciones superficiales, si tenemos cimentaciones profundas, vamos a tener que ir de acuerdo a las características del suelo, digamos. Bueno, para el tema de fundación de muro de sostenimiento, por lo menos tenemos que tener una profundidad igual a 2 veces la altura del muro, digamos. Para el tema de excavaciones, por lo menos tenemos que ir a una profundidad para ver la estabilidad de taludes, digamos, de estas excavaciones. Por lo menos una profundidad igual a una vez la altura de los taludes que nosotros estamos excavando o queremos estudiar, digamos. En el caso de presas, bueno, también es un tema de estabilidad de taludes, algo parecido en cuanto a lo que hace la estabilidad del talud de la presa. Por ahí si tenemos que estudiar la filtración, digamos que puede darse por debajo de la presa, eso dependerá de las características del material que tenemos por debajo de la presa. Entonces por ahí nos tenemos que ir más profundo con ese tema, digamos. Y en el caso de terraplenes también, si son terraplenes que no tienen mucha altura, la profundidad de ejecución, sobre todo de carreteras, no pasa de 1,5 metros a 2 metros de profundidad, a veces 3 metros, por decir algo lo máximo, digamos. O sea, si son terraplenes más importantes, donde podemos tener problemas de consolidación, si encontramos suelo blando, por ahí tenemos que ir a más altura, más profundidad, sobre todo los accesos a los puentes o la cabecera de los puentes, pero generalmente los caminos no se hacen estudios de mucha profundidad, digamos. 1,5 metros, a veces se hacen algunos sondeos de 3 metros para ver el tema de la napa, cómo se encuentra y demás. Bueno, acá otro criterio en caso de los túneles, por lo menos tenemos que ir a una profundidad igual al diámetro del túnel por debajo de la base del túnel, digamos. Bueno, fundaciones de estructura, bueno, más o menos lo que dijimos, un 10% del incremento de la presión que tiene el suelo, digamos, de acuerdo a lo que produce, digamos, el incremento de presión que produce la fundación. Bueno, en cuanto a las herramientas para ejecución, tenemos lo que son barrenos para suelos blandos y otro tipo de herramientas para lo que son suelos arenosos. Vamos a ver un poco más en detalle. Sondaje cuando se ejecutamos la inca de sacamuestra por percusión, digamos, podemos obtener muestras, pero estamos alterando un poco las condiciones del subsuelo. Entonces, muchas veces se ocupan para
obtener muestras inalteradas, lo que son sacamuestras hincados por presión, como son los tubos de Shelby, digamos. Esos tubos se pueden hincar cuando tenemos suelos blandos, si no ya va a ser medio difícil hincar esos sacamuestras. Bueno, acá hay algunas herramientas de perforación, algunas perforaciones se hacen con helicoides. Esto permite obtener muestras como para identificación, pero no para hacer ensayos. Hay veces que se avanza con palas, sobre todo para materiales granulares, y hay veces que se avanza con barrenos, que son este tipo de cuchara, digamos, que va girando y va cortando el suelo y el suelo se va metiendo dentro del barreno, digamos. Tiene como una parte abierta, pero después la mayor parte es cerrada, digamos, y ahí va sujetando el suelo, sobre todo para suelo cohesivo, digamos. En el caso de los suelos granulares, cuando nosotros, sobre todo las arenas, cuando nosotros estamos perforando y queremos avanzar, digamos, con la perforación, ese material es difícil levantarlo, digamos, porque se cae. Entonces, lo que se suelen usar son flujos de lo que se llama lodo bentonítico, es una mezcla de bentonita, que es una arcilla muy plástica, digamos, que se coloca dentro del agua, digamos. Se hace un líquido espeso, digamos. Ese líquido se genera, digamos, en una batea que tenemos que hacer en el lugar. Ahí se coloca una bomba, esa bomba inyecta el líquido por el centro de la barra de perforación. Y en el fondo de la barra de perforación tenemos una herramienta como puede ser una pala o tipo cola de pescado, digamos, que va aflojando el material del fondo. Entonces el flujo entra por adentro de la barra y sale por afuera y va arrastrando ese material que va aflojando la pala que va en el fondo de la barra de perforación. Entonces ese flujo ascendente va llevando el material suelto hacia arriba y lo va depositando acá por sedimentación en otra batea o pileta, digamos, que hicimos. Hay veces que se ocupa la misma, nada más que la bomba se pone más alta. En ese lugar la aspiración de la bomba se pone más alta y hay veces que se pueden hacer dos bateas y comunicarse entre sí. Y en el fondo se va depositando, digamos, la arena, digamos, que vamos extrayendo. Acá se ve, por ejemplo, este es el barreno para suelo cohesivo y acá tenemos una pala tipo cola de pescado para perforación en arenas. Y acá se ve, acá está avanzando con la perforación en forma manual, está haciendo fuerza acá. Y por otro lado, hay una zanja con un pozo donde viene el flujo, digamos, de lodo bentonítico y va depositando y la bomba va aspirando y lo va llevando, digamos, al centro de la perforación. Y acá se ve, por ejemplo, esta la barra de perforación y acá tenemos la bomba que va aspirando y va inyectando el flujo en el lodo bentonítico, la cañería que va hacia la bomba, digamos. Bueno, cuando hay que ejecutar un sondeo sobre el agua, digamos, sobre lo que puede ser un río, o las costas del mar o una laguna, hay que ir con algunos equipos flotantes, como puede ser un pontón o una plataforma. En el caso de la plataforma, ya no son flotantes, sino que tienen patas que se apoyan en el fondo. Eso sí son útiles cuando tenemos mucho oleaje, como puede ser las costas del mar, digamos. Entonces ahí sí necesitamos una plataforma que se apoye en el fondo del mar para tener fija, digamos, la superficie de trabajo, digamos. Si es un río que tiene poco oleaje o una laguna, con un pontón que flote puede ser suficiente, digamos. Entonces, como hay que traer las muestras y demás, y así se puede llegar a hacer este flujo de lodo bentonítico y demás, lo que se hace es hincar un caño camisa que atraviese, digamos, la parte líquida y llegue hasta el fondo de ese cuerpo de agua y se introduzca un poco en ese cuerpo de agua, lo que pueda ser posible, depende de la dureza del material, pero aunque sea, si es más o menos poco consistente, por lo menos 1 metro, para estar seguro que eso no se vaya a aflojar, digamos. Y luego sí se puede hacer la perforación a través de ese caño camisa, digamos.
mismo se realiza para ejecutar pilotes, digamos, en el agua, digamos. Es el mismo método, digamos. Se coloca un caño camilla y luego se va perforando a través de ese caño camilla, a través de lodo bentonítico también, y después se puede colar el hormigón dentro de ese caño camilla, digamos. Bueno, algunas veces hay otros equipos, digamos, para traer muestras en el fondo, digamos, de los cuerpos de agua, como equipo por vibración. Principalmente esto es para suelos arenosos o suelos blandos que uno puede ingresar a través de vibración, digamos, no son muy comunes estos equipos. Después hay muestreadores para sacar muestras de barros en el fondo. Estos muestreadores se van arrastrando a través del fondo y el barro va introduciendo dentro de ese muestreador, y tiene un sistema de guía donde se pueden separar las mitades y traer la muestra, digamos, del muestreador, digamos. Bueno, cuando ejecutamos nosotros una perforación, tenemos que tener en cuenta que depende del sistema de perforación, vamos a producir alteración de esa muestra que estamos sacando. Entonces, el grado de alteración de esa muestra, sobre todo cuando se hace por inca de golpes, se obtiene, digamos, una perturbación a través, digamos, de los bordes de la muestra que se van introduciendo dentro del tubo, digamos. Acá hay una muestra de arcilla alterada, digamos, por ese proceso, y acá hay una muestra de arena, digamos. Entonces, se dice que se puede cuantificar ese grado de alteración de la muestra a través de este coeficiente de alteración, que va a ser igual al diámetro exterior al cuadrado del sacamuestra, menos el diámetro interior al cuadrado, dividido el diámetro interior al cuadrado por ciento. Y cuando ese grado de alteración es mayor al 10%, se dice que la muestra está alterada, y cuando es menor, que está inalterada. En el caso de que sea menor al 10% ese grado de alteración, podemos utilizar esa muestra para hacer ensayos traxiales. Si no, y ensayos de conciliación, otro tipo de ensayos como ensayos de conciliación, si no, no se pueden utilizar. Eso lo fija actualmente el reglamento CIRSON 401, que fue aprobado en el año 2019 en nuestro país, que se ha puesto muy exigente con el tema de los estudios de suelos. En este caso, acá establece las profundidades a las que tenemos que realizar los estudios de suelos. Acá habla, por ejemplo, como profundidad mínima 6 metros. Para cualquier tipo de estudio tenemos que llegar a 6 metros. Eso por ahí no es muy común en el tema de las obras viales en los terraplenes, pero sí para fundación, aunque sea de viviendas, sí es algo común empezar con 5 metros. Ahí no cambió mucho eso. Acá hay otro criterio que dice, por lo menos el plano de fundación tiene que estar, la profundidad del plano de fundación tiene que ser, o del estudio, digamos, el plano de fundación, de la profundidad por debajo del plano de fundación, 2 veces el ancho de la mayor zapata. Eso un poco lo habíamos comentado, ese tema. O del grupo de pilotes, si tenemos un cabezal con varios pilotes, del ancho que fija el grupo de ese pilote. Y en el caso de pilotes aislados, tenemos que ir por lo menos 10 veces por debajo de la probable cota de fundación del pilote, 10 veces el diámetro por debajo de esa probable cota de fundación. Esto por ahí es un poco más usual de lo que antes se tomaba a veces 3 veces el diámetro, pero también era medio corto eso. Acá capaz que también queda un poco largo, pero bueno, no está mal, digamos, porque podemos tener algunos problemas abajo de los pilotes. También tenemos que tener en cuenta el criterio de incremento de la tensión efectiva vertical, y tenemos que llegar a profundidades donde ese incremento sea hasta el 10%, digamos, de la presión a la cual está sometido el suelo, ese incremento debido a las cargas que va a ejercer la estructura, digamos. Eso para suelo cohesivo. Para suelos granulares
no llega a tanto, sino que dice que el incremento puede ser hasta de un 20%. Digamos. Acá permite un poco menor profundidad. Digamos. Este es el nuevo reglamento SWISOC. Bueno, acá describe un poco las técnicas que se pueden utilizar para muestreo, que son recuperación del detrito producido por la perforación. Por ejemplo, puede ser una perforación con incorporación de flujo. Entonces lo que yo obtengo es un detrito que viene con el flujo. Puedo también hincar un sacatestigo con el extremo abierto. Ese puede ser de tubo partido y puedo hacerlo por medios estáticos o dinámicos. Puedo obtener muestras mediante una corona sacatestigo que va avanzando por rotación mientras el testigo penetra dentro de dentro del sacatestigo que está por dentro, digamos, de la corona. Digamos. Esto se llama sacatestigos dobles o de pared doble. Digamos. Y también puedo obtener una muestra a través de la ejecución de una calicata y obtener una dama perfilada dentro de la calicata, que es algo muy poco común. Digamos. Entonces, fija la calidad, digamos, de las muestras de acuerdo al grado de perturbación que se tiene con esas muestras. Entonces, la mayor calidad, digamos, va a estar dado por la clase 1. Estos testigos o muestras indisturbadas se pueden hacer todo tipo de ensayos. Y ya después, para las de clase 2, por ejemplo, permite clasificación, resistencia a la compresión simple, pero no ensayo triaxial, digamos. No medir deformaciones, módulo de deformación tampoco. Digamos. Para la clase 3, que serían 3 testigos fracturados, podemos hacer clasificación petrográfica y mineralógica. Digamos. Y para muestras ya muy turbadas, únicamente, y acá también ensayo de carga puntual, y acá únicamente clasificación. Bueno, esto es un poco lo mismo, que es lo que podemos hacer con cada una de las clases de muestra que podemos obtener, digamos. Bueno, cuando hablamos de muestras inalteradas, esas muestras las podemos obtener siempre hablando de diámetros yo diría de 3 a 4 pulgadas de diámetros, o sea, 7 a 10 centímetros de diámetro tendrían que tener esas muestras y pueden obtenerse a través de lo que se llaman tubos Shelby que se hincan a presión, eso en el caso de suelos blandos. Y en el caso de suelos muy duros o compactos, a través de lo que se llaman muestreadores Denison, que es un muestreador de pared doble con un sacatestigo interno que queda fijo y una corona que va horadando alrededor del sacatestigo. Digamos. Bueno, los tubos Shelby dijimos que se ocupan para suelos blandos. Principalmente se ocupan cuando tenemos esos suelos blandos y tenemos que hacer ensayos de consolidación. Entonces, una vez que se fue con el estudio de suelo y se verifica que se encuentran esos suelos blandos, que tienen números de golpe de 1 o de 2 golpes, vamos a ver con el ensayo SPT, se hace una campaña para extraer esos suelos blandos con estos sacatestigos que no alteran las muestras. Y necesitamos diámetros por lo menos de 3 pulgadas. Entonces ellos se hincan por presión, digamos, eso prácticamente no altera la muestra. Y luego se pueden extraer de esos tubos, a veces ejecutando presiones para que salga, eso puede alterar un poco más la muestra, o a veces incluso se los llega a cortar esos tubos y se pierden esos tubos, son tubos de paredes delgadas, de modo de alterar lo menos posible la muestra. El sacamuestras Denison, un poco ya hablamos, un sacamuestras de paredes dobles, donde tenemos el sacatestigo en el interior, y por otro lado tenemos una corona que va horadando alrededor del sacatestigo y permite extraer la muestra, digamos. Y acá, digamos, entre el sacatestigo interior y la corona se puede introducir un flujo que sale por afuera de la corona y sirve para extraer el material, digamos, que nosotros estamos
aflojando, digamos, con la corona, ¿no? Una vez que obtenemos esa muestra inalterada con alguno de estos dos sacamuestras, podemos tallar esa muestra para despreciar, digamos, la parte lateral, digamos, que se introdujo cerca del sacamuestra, que sería la más alterada, con un pequeño equipo, digamos, que se tiene en el laboratorio, donde se hace girar la muestra y con un eje, digamos, de rotación que está desplazado de estas dos guías. Entonces, a medida que se la va haciendo girar, se la va cortando y se va tallando para darle el diámetro que queremos utilizar, por ejemplo, en el ensayo triaxial, digamos. Bueno, los soldeos por rotación, un poco ya hablamos, se ocupan principalmente para, aparte de estos sacamuestras de Denison, se ocupan para perforaciones en roca. Generalmente como ese horadar de la roca, digamos, con esas coronas, levantan mucha temperatura, siempre tiene que ir con agua que va refrigerando, digamos, los equipos, digamos. Y generalmente las coronas tienen en su punta, digamos, brocas con fragmentos de diamante, digamos, o son brocas diamantadas, tienen polvo de diamante que va pegado con un pegamento en la punta y eso hace que, digamos, que esa broca pueda perforar cualquier tipo de roca, digamos, porque el diamante es el elemento más duro que hay en la naturaleza, digamos. En algunos casos, digamos, hay algunos equipos que permiten extraer el sacatestigo sin levantar todas las barras de perforación por dentro, digamos, del equipo de perforación. Eso sería muy útil porque ya vamos a ver la complicación de levantar todo el equipo de perforación que se da en el ensayo de PT, hace que el trabajo sea bastante dificultoso, digamos. Bueno, acá hay algunas características de los equipos de perforación de roca, sobre todo los tamaños que se utilizan para la perforación de las rocas. Los más usados son estos NQ o HQ, donde el diámetro interior, digamos, del testigo que vamos a obtener, acá tiene 47,6 milímetros en el NQ y 63,5 en el HQ. Y el diámetro del agujero que realiza tiene acá 3 pulgadas y este llega casi a 4 pulgadas, pero el testigo que nosotros tenemos es un poco más chico, digamos. Bueno, acá hay algunos ejemplos de brocas de corte para roca, que dijimos que estas coronas en la punta son coronas diamantadas, digamos, tienen polvo de diamante pegado con algún pegamento especial muy resistente, digamos, que evita que se salgan. Y esto al girar va erodando el material, digamos. Y después otro tipo de equipos, estos equipos triconos son muy utilizados en las industrias petroleras, donde no les interesa mucho extraer el material para estudiarlo, sino les interesa avanzar con la perforación, sobre todo cuando tenemos diferentes tipos de estrato con diferentes durezas y demás. Entonces esto van triturando el material que encuentran y a veces se usan en el estudio de suelo, sobre todo cuando tenemos rodados, esas cosas que es muy difícil perforar con brocas, porque los rodados se mueven, entonces esto necesita que esté fijo, digamos, el material para irlo gastando, digamos, y al moverse ya no lo puede perforar y entonces muchas veces se lo quiere pasar y se lo pasa con este tipo de equipos a lo que son rodados o bravas y esto va triturando todo. Entonces estos triconos son útiles para esos tipos de suelos. Bueno, a medida que se van extrayendo, digamos, las rocas, se van dejando en lo que son cajones donde se dejan los testigos, digamos, y acá se van clasificando de acuerdo a la profundidad, se va notando cómo es lo que se va extrayendo. Fíjese que a veces se obtienen tramos casi continuos de roca y a veces se obtiene un pequeño fragmento porque a medida que va la roca puede estar fragmentada o también el mismo proceso de perforación va fisurando y fragmentando la roca. Entonces, eso depende también de la calidad de la roca, digamos, ¿no es cierto? Entonces, una forma de medir esa calidad de la roca es con un índice que se llama RQD,
o sea, Rock Quality Designation. Entonces, nosotros realizamos una perforación de una cierta longitud L, supónganse 2 metros, por decir algo, y se hace la relación entre todos los trozos que extrajimos de roca, midiendo la longitud de esos trozos de más de 10 centímetros de longitud, y se divide por esa longitud de L. Si todos los trozos que nosotros medimos llegan al 100% de la perforación que hicimos en ese tramo, tenemos una RQD de 100%, pero si extrajimos algunos pedazos de roca que tienen menos de 10 centímetros, no se tienen en cuenta, entonces eso baja la calidad de la roca. Entonces, una roca excelente tiene un RQD de 90 a 100% y una roca muy mala de 0,25. En el medio tenemos valores intermedios. Bueno, acá hay algunas características en cuanto a la resistencia que pueden tener algunas rocas. Esto no quiere decir que están vinculadas con el RQD, sino que es otra cuestión, digamos. Yo puedo tener una roca que está muy fracturada, que tiene resistencia muy alta, por ejemplo, 800 o 1000 kilos centímetro cuadrado, pero tengo fragmentos. Entonces es una roca que está muy fragmentada. O puedo tener una roca muy débil y lo puedo sacar casi en forma continua, y entonces voy a tener un RQD muy alto. Entonces el RQD puede estar emparentado en cierta medida con la resistencia, porque si la roca es muy débil puede ser que no obtenga muchos trozos, pero no quiere decir que sí o sí tenga una relación directa, digamos. El RQD nos da un poco de la característica del macizo rocoso, pero después los testigos de roca que yo saque lo pueden hacer en el laboratorio a compresión simple y obtener las características de la matriz, digamos, del material rocoso, digamos. Son dos cosas distintas, digamos. Bueno, después tenemos algunos ensayos que se llaman de penetración sin muestreos. Estos ensayos consisten en hincar puntas, generalmente puede ser a través de golpe o a través de presión. Y la medición, digamos, de la cantidad de golpes o de la presión que yo tengo que ejercer se hace en forma continua a lo largo de la perforación y nos da una indicación de la resistencia que tiene a la penetración del suelo en sus distintas profundidades. Bueno, acá vamos a hablar un poco, o sea, de entonces, perdón, estos penetrómetros sin muestreo tienen la particularidad que yo no obtengo ninguna muestra, únicamente tengo un valor de resistencia a la penetración, pero no obtengo ninguna muestra para saber de qué material estoy hablando. Los ensayos en el lugar, ya dijimos que tienen la particularidad de realizar mediciones en las condiciones en que se encuentra el material en el subsuelo, digamos. Y son muy utilizados en los estudios de suelos. Acá hay un listado, no son los únicos, pero un listado, digamos, de los más nombrados en la bibliografía, digamos. El ensayo más utilizado, ya lo vamos a ver uno por uno, el ensayo más utilizado es el ensayo de penetración normalizada o SPT. Y después en otro país son poco utilizados otros ensayos, aunque cada vez se están utilizando cada vez más algunos ensayos porque tienen sus ventajas, digamos, en cuanto a la practicidad comparado con el SPT. ¿Qué pasó? Veo el fondo. El ensayo SPT o de penetración normalizada consiste en hincar un sacamuestra, que puede ser de cuchara partida o de fondo, siempre tiene fondo abierto, o hay otro que no es cuchara partida para extraer la muestra. Ese sacamuestra siempre tiene 45 centímetros de largo y se le pega con una pesa que tiene 63,5 kilos de peso, la que se deja caer sobre las barras de perforación que están unidas al sacamuestra, se deja caer de una altura de 76 centímetros de alto. Debajo de la pesa tiene una guía, esa guía se introduce dentro de la barra para evitar que la pesa se vaya fuera del eje, digamos, donde tiene que pegar, digamos. Pero nada más que una guía, no hace más que eso, digamos. Entonces, se le va pegando al sacamuestra y se va midiendo a medida que se va introduciendo el sacamuestra. Acá se va midiendo a la base cuánto se va introduciendo y se miden los golpes cada 15 centímetros.
Entonces, lo que penetró los primeros 15 centímetros no se tiene en cuenta porque se considera que hay una perturbación en el fondo de la perforación que yo estuve realizando con alguna herramienta como un barreno o una pala tipo cola de pescado. Entonces aflojé ese fondo de la perforación. Después que llegué hasta esa profundidad, tengo que sacar todas las barras de perforación con esa herramienta, introducir el sacamuestra con todas las barras de perforación hasta esa profundidad. Entonces ahí empiezo el ensayo. Entonces los primeros 15 centímetros los descarto, digamos, el número de golpes, descarto el número de golpes que ejecuté, digamos. Y únicamente cuento los últimos, los golpes para hincar los últimos 30 centímetros del sacamuestra. Entonces, el número, de ahí sale el número n, que es el número necesario para hincar los últimos 30 centímetros del sacamuestra. Cuando yo tengo que pegar más de 50 golpes para poder hincar el sacamuestra, se corta el ensayo porque se anota generalmente, se dice como rechazo, pero no es que estoy rechazando el material, sino que el material está rechazando el trabajo de perforación, digamos. Entonces, ya se sabe que eso tiene 50 o más golpes para hincar 30 centímetros. Acá dice 15, pero acá me equivoqué, discúlpame. Esto para hincar, cuando necesito más de 50 golpes para hincar más de los 30 centímetros, no se cuenta más, se pone rechazo o se pone 50, digamos. Sí, se pone rechazo, digamos. O cuando yo tengo un material muy duro y lo estoy golpeando ese material y no alcanzo a penetrar, entonces ahí cuento ya más de 10 golpes, ya no cuento más y puedo contar, supóngase, entre 2 centímetros y pegué 10 golpes, ya sé que no voy a llegar, si por más que le pegue 50 golpes, no voy a llegar a los 30 centímetros. Entonces corto la persona y que golpe para 30 centímetros. Bueno, la forma de medir es, se pone un taco de madera junto a la perforación, se hacen marcas con tiza acá en la cañería y a medida que se van golpeando, se va introduciendo y cuando llega a los 15 centímetros, ahí el operador anota cada 15 centímetros el número de golpes que les dio para entrar el sacamuestra cada fracción de 15 centímetros. Bueno, hay distintos modos de ejecutar este ensayo, o sea, de soltar la pesa, digamos. Este es un modo que se llama con obturador, donde acá se levanta esta barra, perdón, se baja esta barra, y al bajar acá esto gira y se descuelga, digamos, la pesa y golpea, digamos. Este es un método que se llama con obturador, digamos, con disparador, perdón. Hay otros modos, sobre todo este muy usado en Estados Unidos, que se llama con reenvío. Donde hay todo un sistema de cuerda, de polea, y acá hay un malacate donde la soga está dando vuelta a este malacate, entonces este malacate sirve para levantar la pesa, y una vez que lo levanta está sujeto por el operador con la mano, y el operador suelta y esto baja y golpea. Acá hay otro operador que tiene un sistema con poleas, entonces la polea, al tener un juego de poleas, le ayuda a hacer menos fuerza. Si tuviéramos una sola polea acá, tendríamos que tener 2 operadores porque para levantar esta pesa es bastante pesada. También se suele usar con una sola polea. Y acá está, fíjese todas las vueltas que da la cuerda sobre la polea y todo eso es resistencia. Acá también hay resistencia. Entonces todo eso hace que la energía, acá hay también un equipo, una máquina que también tiene algún sistema parecido con poleas. Eso hace que se pierda un poco de energía. Ya vamos a hablar un poco de ese tema, digamos. Respecto, digamos, al grado de alteración, ya habíamos dicho la formulita para medir el grado de alteración. Según este reglamento CIRSOC, las muestras obtenidas con sacamuestras de CPT no son, se tienen muestras de clase 3, es decir, que no tenemos muestras de clase 1, no podemos hacer ensayos de compresión triaxial, a pesar de que la mayoría de la gente tiene esos equipos y sigue utilizando esos equipos, digamos. Entonces, es un reglamento medio difícil de aplicación porque tendrían que cambiarse todos los equipos y no es tan fácil cambiar los equipos, sobre todo porque medio que el mercado tampoco reconoce, digamos, las inversiones que hay que hacer. Siempre se contrata al menor costo, por ahí sin saber lo que se está contratando.
Bueno, respecto a los tipos de sacamuestra para ejecutar el ensayo CPT, tenemos el sacamuestra de cuchara partida, también llamado de Terzaghi, porque Terzaghi lo bautizó este ensayo como ensayo de penetración normalizada en su libro, aunque se vio pronto que este ensayo tenía graves problemas. Por ejemplo, el grado de alteración de este sacamuestra, que tiene 35 milímetros de diámetro, es de 112%, decimos que tenía que ser menos de 10%, así que una muestra muy alterada, porque es un diámetro muy chiquito. Siempre que hablamos de muestra inalterada tenemos que hablar de 3 pulgadas, acá tenemos 1,5 pulgadas. Otro sacamuestra que pronto, después de que apareció este ensayo, el ensayo ya existía, digamos, lo popularizó Terzaghi con su libro, donde lo bautizó como ensayo de penetración normalizada. Pronto se vio que producía grandes alteraciones este ensayo, entonces se trató de hacer una mejora con este tipo de sacamuestra que se llama de zapatas intercambiables. En nuestro país también se llama Moreto, porque el ingeniero Moreto fue a estudiar a Estados Unidos y él lo trajo acá a Argentina. Y está muy popularizado también este sacamuestra. Son los dos que están más popularizados en nuestro país. El Terzaghi y el Moreto, de cuchara partida o de zapatas intercambiables. Este no se abre, sino que acá va introduciendo dentro del sacamuestra, digamos, la muestra de suelo. Acá tiene una zapata que se puede desenroscar y se puede cambiar de acuerdo al tipo de suelo que yo tenga que perforar. Y adentro se ponen tubos, esos tubos de PVC sirven para alojar, son de 15 centímetros para alojar las distintas muestras de suelo que se están introduciendo. Esos tubos después que se extraen con un pistón de adentro del sacamuestra, se pueden poner tapas y sellarlas con cinta para evitar que se pierda la humedad y llevarlo al laboratorio. Y aquí hay distintas puntas que se pueden colocar en el sacamuestra. Estas más finitas serían para suelos más blandos y cuando el suelo es más duro tiene que ser un poco más gruesas, digamos, y menos esbeltas, digamos, tiene que ser más resistente. Por ahí para este tipo de puntas el grado de alteración sería del 14%. No está lejos del 10%, pero sí lo supera, digamos. Entonces son muestras que son alteradas. Pero no tanto como en el otro sacamuestra. Estas ya tienen 50 milímetros de diámetros. Pero necesitamos un poco más para que sean inalteradas. Bueno, dijimos para obtener muestras inalteradas necesitamos diámetros mayores. Otra particularidad, si yo ejecuto el ensayo con el sacamuestra de Terzaghi, voy a tener que ejecutar una cierta cantidad de golpes, pero si lo ejecuté con el sacamuestra de Moreto, voy a necesitar más golpes para el mismo suelo. Entonces ya no hay equivalencia en el resultado del ensayo si utilizo un sacamuestra u otro, digamos, si utilizo el número de golpes que yo ejecuto con el sacamuestra de cuchara partida va a ser igual a 0,8 por el número de golpes que ejecuté con el sacamuestra de zapatas intercambiables. Entonces ya no podemos hablar de ensayo normalizado, porque ya depende del sacamuestra, digamos, el resultado del ensayo, digamos. Por otro lado, dijimos que tenemos una cierta energía que está dada por el peso de la masa más la altura de caída. Esa energía es teórica, pero siempre tenemos pérdida de energía acá en la soga que está haciendo fricción sobre el malacate y la polea, por ejemplo, o con el obturador también. Tenemos cierta energía que se pierde. En este caso, se podemos medir la relación de energía como la energía que entregada, digamos, por el sistema de operación, digamos, dividido la energía teórica, digamos. Entonces, este sistema de disparador tiene una relación de energía de 90% y este ejecutado con reenvío, muy común en Estados Unidos, tiene una energía del 60% de la teórica. Entonces, fíjese si nosotros comparamos los resultados de este ensayo con los resultados de este ensayo, esto se normaliza por lo que se llama el N60. El número de golpes se normaliza por lo que es el ensayo N60 realizado en Estados Unidos, que sería este con reenvío, digamos. Entonces, el N normalizado 60 sería el número de golpes de mi equipo por la energía, digamos, el coeficiente de energía que tiene mi equipo sobre el 60%, que es el coeficiente de energía que tiene este equipo de
del sistema de reenvío. Entonces yo tengo este equipo acá con disparador, fíjese que tendría 90 sobre 60, tendría 1,5 N, digamos. O sea que el número de golpes que yo mido con este equipo que tiene reenvío, lo tengo que multiplicar por 1,5 para llevarlo al que me da este equipo. Es decir, que si yo con este equipo me dio un resultado de 15, con este me daría 10 de N. Entonces, fíjense que el N que me da el ensayo ya no es normalizado, depende también del tipo de sacamuestra, el tipo de disparador. Y también depende de otras cuestiones más, de otros índices que están aquí, voy a ir un poco rápido, que tienen que tener en cuenta otras cuestiones como otras correcciones, como pérdida de energía en la cabeza de golpeo, depende del tamaño de la cabeza de golpeo, va a ser absorbida esa energía por esa cabeza. También hay pérdida de energía por reflexión de las barras, entonces también depende del peso de las barras, voy a tener mayor energía reflejada o no. También tengo problemas de pérdida de energía por el diámetro de la perforación, que va por fuera, digamos, del sacamuestra. Eso influye también. Y también corrección por el diámetro interno del sacamuestra, un poco hablamos cuando hablamos del Moreto y el Terzaghi. Bueno, todas esas cuestiones hacen que yo tenga que corregir los resultados para obtener cierta equivalencia con los resultados que me produce otro equipo. Bueno, eso nadie lo hace, digamos. Entonces, cuando yo compro un estudio de suelo, me dicen un N de tanto, en realidad no sé lo que me están diciendo, porque no me están diciendo la característica de su equipo. Hay otra cuestión más, digamos. La rigidez de los suelos, en el caso de los suelos arcillosos, no varía con la profundidad o la presión de confinamiento. En el caso de los suelos granulares sí varía con la profundidad y la presión de confinamiento. Entonces, un suelo granular que tiene cierta densidad y está está superficial, va a tener menos rigidez que un mismo suelo a mayor profundidad porque tiene mayor presión de confinamiento. Entonces este me va a dar un número de N de golpes muy bajo y un número de N golpes muy alto, a pesar que es el mismo suelo, con la misma densidad, pero a distinta profundidad. Entonces hay que hacer otra corrección por presión de confinamiento, que también yo no he visto nunca que se haga. Eso, de acuerdo a la presión de confinamiento, yo tengo que tener un factor de corrección para suelos granulares por presión de confinamiento. Para hablar de equivalencias del resultado del ensayo. Entonces, el tema que hay con este ensayo de SPT es que muchos autores lo usan y dan muchas correlaciones. Entonces, el SPT se usa para muchas cosas, para sacar directamente la tensión de fundación, para cimentaciones superficiales, para cimentaciones profundas, para sacar valores de correlación con ángulos de fricción del suelo, con valores de cohesión y demás. El tema es que cuando hablamos del número de N no es un ensayo normalizado. Entonces, algunos autores cuando hacen sus correlaciones, por ejemplo, algunos informan el número de N de campos sin corrección. Entonces yo no sé de qué número de N me están hablando. Otros informan el N60, pero no informan si hicieron corrección por presión en caso de suelos granulares. Y otros pueden informar todo, entonces ese caso sería más correcto, es decir, me están informando cuál es el N60, si hicieron la corrección por presión o no. Bueno, otro de los problemas con nuestro país, nadie, o yo no he visto por lo menos, que alguien informe cuánto es su valor de su equipo corregido al N60, y nunca he visto tampoco que hagan corrección por presión en el caso de las arenas o de los suelos granulares. Entonces, es muy difícil hacer equivalencia entre el resultado de un ensayo que hizo una persona con el que hizo otra persona con otro equipo. Únicamente puede hacer equivalencia si utilizan siempre el mismo equipo, digamos. Bueno, dijimos que este ensayo brinda muchas correlaciones. Hay muchísimas cosas en los libros que siempre es un poco para decirlo, digamos. Yo me evito hacer, por ejemplo, la densidad relativa de los suelos granulares y la aproximo de acuerdo al número de golpes que me dio. Entonces acá hay tablitas que me dicen, con el número de golpes me dice, por ejemplo acá, la densidad relativa que tiene la arena con este gráfico.
Me dice, acá hay una tabla que esto se es muy usado, si es muy suelta, densa y demás. Esto sí es bastante usado, pero es una clasificación subjetiva. Pero acá ya me están diciendo un valor de otro ensayo que yo no obtuve con ese ensayo, sino con otro ensayo que hice en el campo. Digamos. Esto es algo medio para tomarlo con pinzas. También con el ángulo de fricción interna de las arenas. Acá, por ejemplo, hay una tabla que me está hablando del ángulo de fricción interna y la presión a la que está sometido el suelo. Entonces, acá está el número de golpes y la presión. Entonces, fíjese que por lo menos hay una cierta especie de corrección por presión acá para las arenas. Y puedo obtener el ángulo de fricción interna con esta tabla. Bueno, acá algunas fórmulas con el n corregido para obtener el ángulo de fricción interna según distintos autores. Fíjese, cada autor tiene su librito. Acá con el tema de las arcillas también una clasificación, si son muy blandas o duras, todo algo subjetivo que estaba bien, pero ya acá sacan resistencia a la compresión simple con el número de golpes. Sobre el número de golpes evito hacer ensayo de resistencia a compresión simple si ocupo esta correlación. Habría que ver si eso es así o no es así. Bueno, un poco para tener una idea, con un N de 8, yo tengo una resistencia de 8 golpes, tengo una resistencia a la compresión simple de 1 kilo centímetro cuadrado. Dijimos que la cohesión es la mitad de la resistencia a la compresión simple, o sea, tendría una cohesión de 0,5 kilos centímetro cuadrado. Entonces acá 8 golpes, acá donde tenía los suelos cohesivos, acá, perdón, estaba acá. Entonces acá paso de algo medianamente compacto, esto es un límite para tener en cuenta. Por debajo de 8 golpes tengo algo que ya empiezan los suelos blandos y por debajo de arriba empiezan los suelos compactos o muy duros. Bueno, acá también lo mismo, correlaciones con la cohesión, pero acá también dependiendo del índice plástico. Acá tengo cohesión, acá tengo número de golpes. Y acá correlaciones con el módulo de deformación. Entonces, de acuerdo al número de golpes, tengo el módulo de deformación, para arenas gruesas, arenas finas, algunas correlaciones. Correlaciones con el CBR o valor soporte relativo que se ocupa para capacidad de soporte de obras viales. Más o menos nos están diciendo que el CBR o valor soporte relativo es igual al número de golpes, de acuerdo a esta deducción. Habría que ver si es así, digamos, haciendo los ensayos, digamos, por cada uno por su cuenta. Las ventajas del ensayo CPT es que, por un lado, determinamos una resistencia a la penetración, ya nos dice qué tan rígido o no es el suelo, y por otro lado, obtenemos muestras para llevar al laboratorio, que no deberíamos usarla para hacer ensayos triaxiales, pero se usan para hacer ensayos triaxiales. Es un método muy difundido, hay mucha gente que tiene estos equipos, y la desventaja, digamos, es que, por ejemplo, no presenta un registro continuo en profundidad, se suelen hacer cada metro, y dijimos que el sacamuestra tiene 45 centímetros, entonces estamos perdiendo información. Entonces, por ahí entre ese intermedio que hay, que avanzamos con un equipo de perforación, como puede ser un barreno, podemos tener un lente blando y no lo tenemos en cuenta. Se tienen muestras que son alteradas, no deberíamos usarlas para hacer el ensayo triaxial, pero se usan. Y después no tenemos cómo saber la equivalencia de un equipo con otro. Entonces, no sabemos de qué estamos hablando muchas veces cuando nos dan el resultado de un ensayo SPT, cuando a veces ni nos dicen qué tipo de sacamuestra usaron, que sería algo básico. Bueno, otros tipos de ensayos son los de penetración. Dijimos que estos no producen un muestreo y pueden ser estáticos o dinámicos. El estático se denomina CPT o penetrómetro de cono, o también llamado penetrómetro de cono holandés. Este equipo tiene una punta y tiene también un fuste, entonces mide la resistencia por penetración del fuste y de la punta. Eso lo hace avanzando, primero se avanza todo el equipo, siempre ejerciendo presión, y luego se avanza la punta. Entonces, por diferencia de la penetración, de la presión que se ejerció para penetrar todo el equipo, con respecto a la penetración de la punta, se puede obtener la resistencia que produce el fuste acá por la fricción que hay entre el equipo y el suelo. Estos son equipos más viejos, mecanizados, y hay equipos más nuevos que son ya digitalizados, digamos, y también permiten medir presión de poros.
Entonces, aparte de la resistencia por punta y por fuste, también miden la presión de poros. Esa perturbación de la presión de poros o incremento de presión intersticial por el avance, eso produce un incremento de presión de poros, pero al detener la penetración puedo ver también cómo se disipa ese incremento de presión de poros y eso da lugar a que puedan obtener distintas tasas de distintos indicadores como permeabilidad del suelo, o sea, cómo se disipa esa presión de poros, depende de la permeabilidad. También puedo obtener algunos valores como coeficiente de consolidación y demás. Bueno, se obtienen muchísimas correlaciones con este tipo de equipos. No son muy extendidos acá en nuestro país, prácticamente no se usan, pero sí son muy usados en Europa y en algunos países como por ejemplo Chile. Generalmente se combinan estos equipos CPT, que dan mucha información, con ensayos como puede ser un SPT, y donde puedo obtener muestras del suelo y corroborar qué característica tiene ese suelo. Bueno, de acuerdo a la resistencia que yo obtengo, digamos, al subsuelo, tanto por penetración de punta como de fuste, puedo ver las características del suelo. Generalmente cuando tengo mucha resistencia de punta es porque tengo un suelo arenoso, y cuando baja esa resistencia es porque tengo un suelo arcilloso. Entonces acá se puede llegar a delimitar los límites de los estratos con esa resistencia. Bueno, hay otros equipos que son de penetración dinámica, que consisten en indicar ciertas puntas que están unidas a una barra están como puestas sobre una barra de acero, digamos, pero no están sujetas. Entonces yo penetro y después esta punta queda perdida y retiro la barra. Esto, la barra únicamente va empujando la punta. Tiene un calce nomás en el centro para que calce. Y acá puedo obtener un registro continuo de la perforación y de la resistencia a la penetración de este tipo de puntas. Bueno, acá hay otro registro continuo. Acá ve cómo se calza la punta dentro de la barra dentro de la punta y después esta punta queda perdida. Eso también da muchas correlaciones con distintos, sobre todo para tensiones de fundación, digamos. Y después hay un equipo, estos equipos no están tan difundidos en el país, aunque hay gente que los tiene, digamos. Y después hay un equipo ya más difundido, que sobre todo para las reparticiones viales, que es el penetrómetro dinámico de cono, que es un penetrómetro común, nada más que es manual, digamos. No llega a mucha profundidad. Los otros pueden llegar a grandes profundidades. Nosotros con esto podemos llegar a grandes profundidades con estos equipos. Esto no más que 1 metro, algunas veces 2 metros, se pueden añadir más barras, pero lo realiza un operador pegándole con una punta, con una masa, digamos, a la punta está todo normalizado. Voy a ir un poco rápido con esto. ¿Para qué me sirve esto? Pues sobre todo puedo hacer muchos ensayos en forma muy rápida y puedo ver, digamos, la variación que tengo, sobre todo si estoy estudiando un camino a lo largo de la traza, del tipo de suelo que voy teniendo y de la resistencia, y si tengo algunas zonas que tienen suelo blando o no. Entonces, más que nada para eso serviría, digamos. Aunque hay correlaciones con valor soporte y de todo, que siempre, como decimos, son medias vidriosas las correlaciones. Otro tipo de equipos son este penetrómetro, que ya es muy utilizado en Francia y se está extendiendo bastante en Argentina porque es muy versátil, que se llama penetrómetro dinámico asistido, numérico asistido, PANDA se le dice. Tiene la ventaja que tiene algunas mediciones que son por equipos. Entonces, acá tiene un acelerómetro que mide, digamos, la aceleración que produce esto y la penetración que se produce acá en el equipo, digamos. Y se le pega con una masa, acá sería lo subjetivo, que el golpe de la masa depende de la fuerza que le da el operador, pero hay todo un procedimiento para decir hasta qué altura lo tiene que levantar, con qué presión lo tiene que ejercer y demás al golpe, digamos. Como para que esto sea medio estandarizado. Eso sería el punto a tener en cuenta, digamos, que la presión que le estoy ejerciendo depende del operador, del golpe que le hace el operador. La altura de caída de ese martillo y demás. Están tan estandarizado, pero depende de la ejecución del operador. Entonces, con las mediciones que produce el equipo en forma automática de la penetración que se le da por cada golpe, puede
hallar una resistencia dinámica de punta. Esa resistencia dinámica de punta permite hacer correlaciones con el SPT o ensayo de penetración estándar, o sea, equivalente al número de golpes que obtenemos con el SPT, y también con algunos módulos dinámicos de los penetrómetros de punta que sirven para estimar resistencia de tensión admisible de fundaciones y algunas otras cosas. Estos se pueden utilizar hasta 5 o 6 metros de profundidad. Tienen la ventaja que son muy útiles para utilizar en lugares de difícil acceso con otros equipos o maquinaria, como puede ser zanjas, interior de viviendas o laderas. Bueno, otro tipo de equipos son los ensayos de placa de carga. En este caso se aplica presión sobre un plato de carga y se mide la relación entre la presión ejercida y la deformación, digamos. Eso da el coeficiente de reacción. Estos se ejecutan teniendo reacción, digamos, por ejemplo, una viga, o si no un camión se ocupa sobre un paragolpe de un camión, se puede ejecutar, y con un gato hidráulico, digamos. Y se realizan curvas tensión-deformación que nos dan, digamos, en cierto punto, cuando las deformaciones son muy pronunciadas, como la rotura del suelo, digamos. Se pueden obtener valores de capacidad última del cimiento, algunas relaciones, o de carga admisible por asentamientos. Entonces, acá hay algunos ejemplos. Se pueden hacer en forma tanto vertical como en forma horizontal, haciendo reacción sobre la pared de una calicata, digamos. Bueno, de aquí sale el tema del concepto del coeficiente de balasto, que es muy utilizado en los programas de estructuras, donde se dice que el suelo se comporta en forma lineal, que sería este comportamiento, y el coeficiente de balasto se define como el coeficiente de reacción, o sea, tensión sobre deformación para una deformación de 5% de pulgados, ceros, 1,27 centímetros. Entonces, si el suelo tuviera un comportamiento lineal, no hay problema, yo podría considerar que se va a comportar así, y mi modelo de estructura asemeja adecuadamente el comportamiento del suelo. El tema es que el suelo no tiene un comportamiento lineal, entonces este coeficiente de balasto para tensiones menores, digamos, que se ejerce sobre el suelo, es un poco pequeño, digamos, y para tensiones mayores, digamos, a lo que es esta deformación, sería un poco grande, digamos, el valor. Entonces, no es una buena representación del suelo utilizar coeficiente de balasto, pero es lo que usan generalmente los programas de estructuras comunes, digamos, que no tienen muy en cuenta, muy desarrollada la interacción entre suelo y estructuras. Otro tipo de equipo, deflectómetro liviano de impacto, algo parecido a un ensayo de placa de carga, nada más que dinámico, y se le va pegando a esta placa, y acá sí hay sensores que miden la aceleración que se produce y demás en la placa, y eso en forma automática el equipo puede determinar el módulo de formación del suelo que está debajo de la superficie. Entonces sirve sobre todo para plataformas y demás, utilizar ese material, ese tipo de equipo. Otro tipo de equipos son los presiómetros. Estos son celdas que se colocan dentro de una perforación y luego se inflan por gas de esta celda y se mide la presión sobre la perforación y como el incremento de volumen. Cuando en un principio ese incremento de volumen no tiene relación con la presión, porque la celda se acomoda a la superficie de la perforación, pero luego tiene cierta relación y permite determinar un módulo presiométrico, que sería algo equivalente a un módulo de formación, digamos. Y después, cuando se llega a la rotura del suelo, ya no hay correspondencia entre incremento de volumen y presión, digamos. Bueno, voy a pasar un poco de largo esto. Otro tipo de equipo parecido es el dilatométro Marchetti, que también, en este caso no necesitamos una perforación, sino que es una lanza donde hay una membrana en el medio que podemos inflar, y también mide algo parecido. De acuerdo a la deformación que tiene y la presión que ejercemos, se pueden obtener ciertas correlaciones para determinar de acuerdo a ese módulo de deformación que tiene el suelo.
El ensayo de veleta ya lo vimos, lo voy a pasar de largo. Y después tenemos algunos métodos de exploración como lo que sean la resistencia eléctrica, los métodos de reflexión sísmica, además, que consisten en medir a través de, por ejemplo, el tema de resistencia eléctrica, a través de electrodos, medir tanto la diferencia de potencial que tengo entre electrodos y la corriente que pasa a través de los electrodos, a través del suelo, digamos. Y por diferencia de resistividad, que yo puedo medir variando la distancia de los electrodos, puedo determinar ese cambio de resistividad con respecto a la distancia y me puede dar una idea de los distintos estratos que yo tengo y dónde están los límites de esos estratos. Bueno, hay gente que se dedica a eso y obtiene, también podemos tener, ya los equipos más modernos, tomografías de resistividades que vinculado a ciertas perforaciones puntuales como esta que hay acá, me dan una idea de dónde están los límites de los estratos. Por ejemplo, acá tengo un aluvión y acá tengo un basamento de roca. Y yo tengo medido una perforación puntual y otra acá puntual, pero en el medio no sé lo que pasa y esto me da un panorama mucho más amplio, digamos, de qué es lo que está pasando, siempre complementando estas mediciones que son, no puedo yo directamente saber qué tipo de estrato tengo acá, pero si lo complemento con perforaciones, sí puedo saber, digamos, dónde están las divisiones de esos estratos. Algo parecido pasa con la reflexión sísmica, que ya es por ondas sonoras. También puedo medir, de acuerdo a la velocidad de propagación de esas ondas, puedo medir, digamos, saber los límites de los distintos estratos. Bueno, hay distintos tipos de ensayos, voy a pasar un poco de largo esto. Otro equipo más moderno, pero no es muy eficiente, pero se suele usar para medir la presencia de tuberías son estos georradares que emiten señales electromagnéticas, entonces tiene un sensor que las capta luego de rebotar, digamos, en el subsuelo y puedo detectar, por ejemplo, presencia de tuberías haciendo pasar ese equipo por arriba del suelo, ¿no? No es tan fácil de interpretar los resultados. Bueno, todo el tema de permeabilidad en el lugar ya lo vimos. Y acá, por ejemplo, lo último que quiero comentarles es un estudio un estudio de caso, digamos, en el puerto de Montevideo, donde había que hacer un estudio de un área muy grande que tenía 80 hectáreas, entonces los costos para hacer eso eran muy grandes con perforaciones tradicionales y se combinaron 30 perforaciones en agua con otros 30 sondeos para detección del techo de roca con prospección geoeléctrica. Entonces estos son los resultados de algunos estudios y perforaciones para determinar el techo de roca. Acá ya se estaba introduciendo dentro de la roca y por otro lado eso se complementó con tomografías eléctricas marinas a través de cables que tienen electrodos que contienen sensores cada 5 metros. Entonces esto, sí, capaz que acá había 50, 100 metros entre perforación y acá tenemos distancia de 5 metros entre cada sensor y eso permitió complementar qué pasaba, digamos, entre perforación y perforación con mucha exactitud, porque se realizaron 27 perfiles de 1000 metros de longitud con este tipo de equipo, en este caso para mediciones debajo del agua. Entonces hay equipos muy buenos que se pueden utilizar, digamos, hay mucha variedad de equipos, tienen su costo, ¿no es cierto? Bueno, para finalizar este comentario de Terzaghi que nos dice que desafortunadamente los suelos son materiales naturales y tienen gran diversidad, digamos, entonces las propiedades cambian de punto a punto y lo que nosotros podemos apreciar en el campo se limita a unos pocos lugares de muestreo, entonces es muy difícil que nosotros lo que podamos llegar a calcular, dice, no es más que una estimación, los resultados de los cálculos no son más que una estimación aproximada, digamos, del comportamiento del suelo, porque es muy difícil saber el comportamiento del subsuelo y sobre todo la variabilidad que tiene. Y acá también nos dice que la principal función de la teoría, a pesar que él era un teórico, no le da tanta importancia, sino que nos enseña qué y cómo observar en el campo.
Bueno, disculpe que ha sido medio largo esto, pero bueno, traté de resumirlo en este poco tiempo. Bueno, gente, no sé si me pudieron escuchar bien. Sí, se escuchó bien. Sí, profe, se escuchó. Bueno, entonces quedamos para el lunes que viene, que ahí ya va a estar el grupo que va a dar el tema de consolidación y capaz que participa el ingeniero Fernández Arnaud con otro tema de geosintéticos. Bueno, gente, no lo demoro más. Vamos, hasta luego, que tengan una buena semana. Chao, buena semana. Chao, hasta luego. Chao, profe. Chao, hasta luego. Profe, ¿le puedo hacer una última consulta? Sí. Antes de que se vaya? Sí. ¿Me podría recalcar bien los temas que entran en el parcial de día, por favor? Bueno, yo le voy a mandar después un correo con la fecha del parcial, porque por ahí no están todos presentes, y les voy a mandar los temas. Pero entraría hasta lo último que dimos, que no me acuerdo si fue compactación, hidráulica, no me acuerdo si tomamos hidráulica, creo que sí. Sí, hidráulica, sí. Bueno,